Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. Hemos terminado Parábolas del Señor, 10 parábolas. En mi opinión, las más importantes que el Señor dio, porque nos hablan del tiempo del fin y nos advierte sobre nuestros enemigos. Hoy vamos a estar haciendo un estudio que también es importantísimo. Yo opino que este es el estudio más importante que cualquier cristiano que ha creído en el Señor Jesucristo y cualquier amigo o amiga que también anda buscando la verdad, debe saber. Este estudio se va a llamar el rapto de la iglesia y específicamente vamos a hablar del rapto de la iglesia pretribulacional. ¿Qué significa eso? Esta es una enseñanza que enseña que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y que se va a ir volando al cielo para escapar la gran tribulación. O sea, esta doctrina enseña a las almas a volar para salvarse. He aquí lo que dicen algunas personas sobre esta doctrina. Yo me voy en el primer vuelo. Yo no me quiero quedar atrás. Yo quiero ser el primer tomado. Cristo viene por su iglesia. Volaremos al cielo. Aleluya. Etcétera, etcétera, etcétera. Muchos han escuchado esas aclamaciones y también comentarios que personas ponen en páginas de internet. Pero, ¿qué dice Dios acerca de esta doctrina llamada el rapto de la iglesia, que enseña a las almas a volar para salvarse? He escuchado a algunos pastores, predicadores, decir que esto es un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Pero ¿saben una cosa, hermanos y hermanas, amigos y amigas? Sí está revelado. Esta doctrina está revelada en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver lo que Dios, no lo que el hombre dice, vamos a ver lo que Dios dice sobre esta popular doctrina que enseña a las almas a volar para salvarse. Habiendo dicho eso, vámonos a Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. Recuerden, el número 13, ya hasta ahora deben de saberlo, significa rebelión, apostasía y depravidad en la Escritura. Este capítulo 13 entero está dirigido a los falsos profetas y profetizas, hombres y mujeres, de los últimos días, que conducirán a muchos a la apostasía. En el Antiguo Testamento, profeta también se refiere a un ministro o a un predicador cuando se trata de una profecía sobre los últimos días. Ezequiel, ¿qué significa? Significa Dios fortalece en hebreo. La palabra de Dios es la verdad y la verdad es la única que nos fortalece para no poder ser engañados. Aquí Dios mismo nos va a hablar sobre esta doctrina que enseña a las almas a volar para salvarse. ¿Qué piensa Dios sobre esta doctrina? Aquí vamos a ver que Dios está en contra de aquellos que enseñan esta doctrina y también de aquellos que apoyan esta doctrina. Si todavía crees en esta falsa doctrina, después de haber aprendido que Dios está en contra de ella, te vas a convertir en un enemigo de Dios y eso no será nada bueno para ti. Comencemos en Ezequiel 3.1. Ezequiel 3.1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿palabra de quién? De fulano, de sutano, del superpredicador, del superpastor. No, de Jehová, de Dios mismo. Él mismo va a hablar. Versículo 2. Hijo de hombre, hablándole a Ezequiel, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. ¿Qué hacen ellos, estos falsos maestros? Profetizan de su propio corazón. En otras palabras, inventan cosas de su propio corazón, cosas que el Señor no ha dicho, cosas que no están escritas. Entonces, esta profecía está dirigida a los falsos profetas de Israel, hablando de la casa de Israel aquí, ¿ok? La casa de Israel está compuesta por las 10 tribus que fueron esparcidas alrededor del mundo. La mayoría de esas tribus emigraron a Europa, luego a las Américas, y se convirtieron en las naciones cristianas. Sí, lo oyen bien, cristianas de hoy en día. La casa de Judá está compuesta de 2 tribus, Judá y Benjamín. Eso está en 2 de Crónicas 25:5.
Muchos israelitas de todas las 12 tribus se convirtieron al Señor en tiempos bíblicos. Eso está en Santiago 1:1. Seguimos. Versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos. ¿Recuerdan las vírgenes insensatas de Mateo 25? Ellas salieron a comprar aceite a los que venden, antes que regresara el esposo Jesucristo. Entonces, durante la gran tribulación, no se podrá comprar ni vender si no se tiene la marca de la bestia. Eso está en Apocalipsis 13:17. Léanlo. Entonces, dice aquí: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu. No es el Espíritu Santo que los está guiando, es su propio espíritu, lleno de vanidad, lleno de egoísmo, lleno de ego, de orgullo. Muchos los he escuchado yo decir: yo he estudiado por 40 años escatología y tantas cosas así. ¿A mí qué me importa eso? El que enseña todas las cosas es el Espíritu Santo de Dios, no el hombre. Seguimos. Entonces, esos profetas insensatos, la palabra insensato, ¿sabe qué significa, hermanos y hermanas y amigos y amigas? Significa estúpido. Estúpido, así como lo oyen, y especialmente un impío, alguien que es impío. ¿Okay? Es la palabra H5036. Nabal, así. Viene de H5034. Estúpido, malvado, especialmente impío, o sea, es un malvado, ¿ya? Tonto, también es un tonto, ¿sí? Un hombre tonto, una mujer tonta, una persona vil. La raíz H5034 significa caerse lejos. Y caerse lejos se refiere a la apostasía, porque significa caerse lejos de la verdad. Está escrito que antes de reunirnos con el Señor, primero vendrá la apostasía y primero se manifestará, ¿quién? El anticristo, que se hace pasar por Dios. Ya se hace pasar por Dios. Es Satanás. El anticristo es Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿cuándo nos reunimos con el Señor Jesucristo? Según la Escritura, según la verdad, a la venida del Señor. Y siempre se habla de la venida del Señor, que es la singular venida del Señor. No hay más venida del Señor, ni hay etapas, ni fases, ni eventos. Solo la segunda venida del Señor. Esa es la verdad, hermanos. Por eso Pablo está advirtiendo aquí que no se dejen engañar, porque van a haber muchos que van a estar negando esta verdad. Versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No dejes que nadie cambie lo que ya el Señor te ha dado en tu corazón. Te ha puesto la verdad en el corazón, en tu mente. Ni os conturbéis. No te pongas a dudar que si será verdad o no será verdad, será así o no será así. Recibe lo que Dios dice. Nos reuniremos con el Señor en su venida. Seguimos. Ni por espíritu, esos espíritus engañadores, no te dejes engañar de ellos, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Que alguien hable palabrerías y medias, hablando 1 hora sobre esa supuesta doctrina que supuestamente es la verdad. No te dejen engañar, no es la verdad, es una mentira. Ni por carta como si fuera nuestra. Entonces, no dejes que nadie tuerza las Escrituras, enseñándote que, está aquí dice la venida, pero no es la venida, es el rapto. No te dejes engañar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor es el milenio. Un día es como 1000 años para el Señor. Segunda de Pedro 3:10. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuándo comienza el milenio? El milenio comienza a la segunda venida del Señor. Cuando el Señor venga a reunirnos con Él, ahí comenzará el milenio. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que van a haber muchos engañadores que nos pueden engañar, pueden tratar de engañarnos sobre cuándo será nuestra reunión con el Señor. ¿Sí ven? Entonces aquí Pablo está advirtiendo, dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá. ¿Qué no vendrá?
el día del Señor, que es la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Versículo 1. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa esa palabra? Significa el abandono masivo de la fe. Y va a ser un abandono inmediato. ¿Cuándo va a suceder este abandono inmediato? Esta apostasía inmediata. Cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El anticristo. Pero este hombre de pecado y este hijo de perdición ya está aquí en espíritu. No se ha manifestado, no se ha hecho visible, no lo podemos ver. Pero ya está aquí en espíritu. Oigan lo que dice el versículo número 4. El cual se opone, presente, y se levanta, también presente, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Quién hace eso? El diablo. El diablo es el anticristo. Tanto que se sienta en el templo de Dios, ahí está, en los púlpitos, ahí está su espíritu maligno, predicando mentiras. Como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Ya se hace pasar por Dios el diablo. ¿Por qué? Porque ya están enseñando a otro Jesús, a un Jesús que viene primero, a llevarse la iglesia al cielo, para que escape la gran tribulación, volar para salvarse. Eso es exactamente lo que está enseñando esta falsa doctrina, de la cual el Señor está en contra de ella y de todos los que enseñan esta falsedad. Entonces, ¿recuerdan esa palabra insensatos? Que son profetas insensatos. Leímos en el versículo 2 de Ezequiel 13:2. Esa palabra significa estúpido, ¿recuerdan? Que les dije que significa estúpido. Miren, escuchen estas estupideces que están enseñando allá afuera. En el rapto los choferes desaparecerán y habrán choques por todos lados. ¿Eso está escrito? No está escrito. Los aviones se estrellarán porque sus pilotos desaparecerán de repente. ¿Está escrito eso? Tampoco. Millones desaparecerán y las redes de comunicación dirán que se lo llevaron los extraterrestres. ¿Está escrito eso? Tampoco. Son inventos. Son estupideces. Pero la gente la recibe como la palabra de Dios. Y les encanta oír estas estupideces. Están como en un sueño. ¿Dónde dice Dios estas cosas? Exacto. En ninguna escritura. No está escrito. Son inventos. Nada han visto, dice el Señor. Seguimos. Ezequiel 13:4. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Como zorras. ¿Qué significa eso? ¿Qué hace una zorra? Una zorra echa a perder las viñas, como dice Cantares de Salomón 2:15. Asimismo, estos falsos profetas y maestros echan a perder la viña del Señor. ¿Por qué? Porque están enseñando a aquellos bebés cristianos que todavía no se han disciplinado en la palabra de Dios, a todas esas vírgenes insensatas y perezosas que no estudian la palabra de Dios, a volar para salvarse. Entonces así es como están destruyendo, echando a perder la viña del Señor. Cantares de Salomón 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces las zorras son simbólicos de los queneos, los hijos de Caín. Ellos se apoderaron del sacerdocio y asesinaron al Mesías, como dice 2 Crónicas 2:55. Ellos están infiltrados en las iglesias, enseñando estas mentiras. Seguimos. Versículo 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme. ¿Para qué? ¿Para que vuele al cielo a escapar? No. Para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Esa va a ser la batalla final entre Dios y el diablo. Entonces, ¿qué son estas brechas? Las brechas son los lugares donde se rompen las cercas y se abre un espacio para que entren los zorros y dañen las viñas. Entonces, en sentido espiritual, esas brechas son las falsas doctrinas opuestas a la palabra de Dios. Entonces, al no estudiar, al no escuchar lo que Dios dice, la iglesia insensata no sabe tapar esas brechas. En otras palabras, no saben refutar y eliminar esas falsas doctrinas de la iglesia. Este día de Jehová confirma que esta profecía es para los últimos días, para los días que estamos viviendo ahora, hoy mismo. El día del Señor es el milenio y comenzará la segunda venida del Señor, como ya se los dije anteriormente. La batalla será entre los hijos de Dios y los impíos
cuando el anticristo esté aquí reinando la tierra durante la gran tribulación. Y esa batalla culminará cuando el Señor venga a destruir a las naciones impías. Seguimos. Versículo 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. ¿Sí ven? Es pura mentira. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Esta palabra vanidad significa un mal desolador y se refiere a la idolatría de los últimos días, cuando muchos apostatarán de su fe en Cristo y adorarán al desolador. ¿Saben quién es el desolador? Es Satanás. Daniel 9:27, 2 Tesalonicenses 2:3. Él es el desolador. Entonces esa es la vanidad que están predicando desde los púlpitos. Están predicando a Satanás, haciéndolo pasar por Jesús, que va a venir primero a llevarnos al cielo. Pero ya vimos que el que viene primero va a ser Satanás, el anticristo. Él va a venir primero. ¿Y qué es esta adivinación mentirosa? Es otra referencia a Satanás, que es la serpiente del Edén. Esos falsos profetas están predicando esa mentira. Satanás, él es la roca falsa. Sus adivinaciones mentirosas proceden de él. La raíz de la palabra serpiente, en Génesis 3, ¿sabe qué significa, hermanos? Léanlo. Es la palabra H5172. Nagash. Significa susurrar un conjuro mágico. Adivinar. Ahí tienen la adivinación mentirosa. Entonces, han habido muchos falsos predicadores que han pronosticado el rapto, han dado una fecha y no se han cumplido. Eso significa que eran falsos profetas, ¿sí? La Escritura habla de eso. Ellos esperan que Dios confirme esa mentira, pero eso no va a suceder jamás. Versículo 7. ¿No habéis visto visión vana, vacía, que no tiene ningún valor? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa, predicando a Satanás, haciéndolo pasar por Jesucristo, porque eres estúpido? Eso es lo que esa palabra insensato significa. Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, ¿no habiendo yo hablado? Jehová no habló. Jehová no les habló a estos falsos predicadores. Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra. Lean bien esa palabra ahí, contra vosotros. ¿Qué piensa Dios de aquellos que enseñan a las almas a volar para salvarse? ¿Que enseñan esa mentira? Dios está en contra de ellos. Entonces, tener a Dios en contra no es nada bueno. Versículo 9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. ¡Wow! Ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ahí donde van a estar todos los que van a vivir eternamente. Básicamente se está refiriendo al libro de la vida aquí. Ni a la tierra de Israel volverán. Ese paraíso, esa va a ser la tierra final. ¿Qué? Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Saben por qué el Señor está diciendo eso aquí? ¿Sabréis que yo soy Jehová el Señor? Porque ahora no lo saben. Están predicando a otro Jehová, a otro Jesús Salvador, al falso Jesús. Entonces estos falsos profetas van a ser castigados. Ellos terminarán negando al Señor mismo que los rescató. Y por eso no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni volverán a la tierra de Israel. Eso está en 2 de Pedro 2:1. Yo les animo a ustedes que lean esa escritura, ¿ok? Muy seria esa escritura. 2 de Pedro 2:1. Entonces, predicar esta falsa doctrina y apoyarla es algo muy peligroso para nuestra salud espiritual. Muy, pero muy peligroso. Versículo 10, Ezequiel 13:10. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo. ¿Qué están haciendo estos falsos predicadores? Están engañando al pueblo de Dios, diciendo, paz, no te preocupes, estos juicios no son para nosotros, nosotros vamos a ir volando al cielo, no vamos a pasar por la gran tribulación. Están hablando de paz, ¿sí ve? Diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Entonces, están edificando una pared de mentira, y ese lodo suelto, figurativamente, significa frivolidad. ¿Qué significa estupidez o inconsciencia sobre una realidad? Entonces, están viviendo en Fantasyland, en la tierra de fantasía, con todas esas mentiras que están predicando. Que se van a desaparecer,
de repente, que los aviones se van a estrellar, que los choferes se van a desaparecer y los carros van a estrellarse, van a haber millones de choques alrededor del mundo. Puras fantasías, puras estupideces. Esas son las cosas que están enseñando estos falsos maestros. Sí. Lodo suelto significa pintar algo de blanco al encalarlo, ¿okay? Con cal, con una sustancia que es como pintura blanca. ¿Okay? ¿Recuerdan Mateo 23:27? Leamos eso un momentito. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Qué eran ellos? Escribas y fariseos. ¿Sabe qué eran ellos? Líderes religiosos, como los que hay hoy en día. Son hipócritas. Juegan a la iglesia. Porque sois semejante a los sepulcros blanqueados. ¿Sí ven? Un sepulcro blanquito por afuera. Que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ahí hay de todo tipo de inmundicia. Asimismo es esta doctrina del rapto. Por fuera se ve muy hermosa, muy blanca, pura, pero por dentro está llena de muerte espiritual y de toda inmundicia, porque es doctrina de demonios. Los que se pierden porque rechazan la verdad. ¿Cuál es la verdad? Antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, primero vendrá la apostasía y primero se manifestará el anticristo. Entonces Dios nos ha dado su palabra para que nos sirva como su muro de protección cuando venga la batalla final con el diablo. ¿Ok? Todo el que conoce la palabra de Dios ha sido sellado con ella, con la verdad. Y no podrá ser engañado por el diablo y sus apóstoles fraudulentos, que están enseñando a otro Jesús. Seguimos. Versículo 11. Di a los recubridores de lodo suelto, esos que pintan de blanco esa falsa doctrina, que caerá. O sea, son los que apoyan también esa falsa doctrina. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con esa falsa doctrina? Va a caer, porque es una mentira. Vendrá lluvia torrencial, un diluvio, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Entonces, ¿qué pasa con lodo suelto cuando cae una lluvia torrencial? Se desvanece, se derrumba, se hace nada. Así mismo va a pasar con todos los que están esperando un vuelo al cielo. Esto es lo que va a pasar. No va a suceder. En vez, va a suceder la ira de Dios. Va a caer sobre ellos. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad. Antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, primero vendrá la apostasía y primero se manifestará el anticristo. ¿Pero qué hacen? La rechazan esa verdad. Entonces a ellos les va a caer estos juicios, porque estos son símbolos de juicios del Señor. Versículo 12. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con la que recubriste? O sea, ¿qué pasó con esa promesa de volar al cielo? ¿No se cumplió? Ajá. Entonces los falsos profetas se van a preguntar, ¿a dónde fue a parar ese hermoso trabajo de encalado? Esas doctrinas que enseñamos. Nuestro muro blanco era tan reconfortante. ¿Qué se hizo después de esa tormenta, Señor? ¿Qué pasó? Esas paredes de mentiras van a caer, hermanos. Así que no se dejen engañar de esas mentiras. Versículo 13, recuerden. Apostasía, número 13 significa eso, ¿ok? Rebelión, apostasía. Versículo 13, doble 13 aquí. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira. Esa es la ira de Dios, que va a ser derramada sobre todo el que rechace la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Se lo repito. Antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, primero vendrá la apostasía y primero se manifestará el anticristo. Y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Entonces este juicio serán las 7 plagas de engaño del libro de Apocalipsis. Lean el libro de Apocalipsis, están en el canal, pueden leerlo. Son plagas de engaño. Versículo 14. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra. El Señor las va a derrumbar. Esas falsas doctrinas van a ser derrumbadas. Y será descubierto su cimiento, y caerá,
y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Ahí dice el Señor esa frase otra vez, ¿sí? Porque ahora los que están creyendo y predicando ese rapto de la iglesia, no saben quién es Jehová, porque están predicando a otro Jesús, a un Jesús que viene primero a llevárselos al cielo volando. Pero ¿quién viene primero? Satanás. Entonces, están predicando a Satanás como a Jesús. Eso es lo que están haciendo. El Señor mismo sacará a la luz estas mentiras. Satanás es el hijo de perdición que se manifestará antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Seguimos. Versículo 15. Cumpliré así mi furor, mi ira, en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. ¿Sí? Todo el que apoyaron esa mentira van a caer, van a recibir la ira de Dios. Y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron. Entonces Dios cumplirá su ira cuando venga y destruya la falsa enseñanza del rapto. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso no significa que viene inmediatamente o en cualquier momento o de repente. Eso significa que viene a sorprender a muchos cristianos apóstatas que van a estar adorando al diablo creyendo que adoran al Señor. Como dice 1 Tesalonicenses 5:3. Entonces esa figura de el ladrón en la noche es simple, hermano. Tú te quedas dormido en la noche, estás en tu casa, piensas que todo está bien, todo está en paz, ¿no? Estás durmiendo tranquilamente, pero dejaste tu casa abierta a la puerta, sin seguro. Y así dejaste entrar un ladrón que te va a sorprender de repente, con calamidad. Que el ladrón no viene a hacerte nada bueno, te viene a hacer algo malo. Así mismo el Señor va a sorprender a todo el que se haya dormido. Sigan leyendo 1 Tesalonicenses 5:3 y van a ver que ahí van a estar hablando de los que se duermen espiritualmente. Ellos van a ser sorprendidos por el día del Señor, por la venida del Señor. Seguimos, versículo 16, Ezequiel 13:16. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿dónde se va a aparecer el anticristo? En Jerusalén. Desde allí se proclamará como el Mesías Salvador. Y desde allí engañará a todo el que no haya recibido la verdad de Dios. Entonces, el anticristo vendrá a traer paz y prosperidad. Pero todo será un gran engaño. Daniel 8:25. Y con su entendimiento hará prosperar el engaño en su mano. Hablando del diablo aquí, ¿ok? El anticristo. Y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. La Reina Valera traduce y sin aviso, una mala traducción. El hebreo dice y con paz destruirá a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, y sin mano será quebrantado. 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, que es la venida del Señor, ¿ok? Para comenzar el milenio, como ladrón en la noche, así vendrá. 3. Que cuando dirán paz y seguridad, ¿quiénes? Los que han creído en este rapto. Van a creer que ha venido el Señor Jesucristo, cuando va a ser el diablo el que está ahí. Y ellos van a estar adorándolo. Cuando digan paz y seguridad, porque el diablo les viene a traer paz y seguridad. ¿Okay? Entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, la ira de Dios, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. Una mujer no puede escapar dolores de parto. Lo mismo pasa con estos apóstatas. Ellos no van a poder escapar la ira de Dios. Pero esto es irónico, porque ¿qué es lo que quieren ellos, lo que más anhelan ahorita? Escapar. Quieren irse en el rapto para escapar. Pues el Señor le está diciendo aquí que no escaparán. Regresemos a Ezequiel 13, versículo 17, dice: Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra. Aquí va a hablar de las falsas maestras o falsas profetisas, ¿ok? Contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. ¿Sí? Aquí están hablando ya de mujeres predicadoras. 18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas, falsas doctrinas, para todas las manos. Esas son las manos del Señor que están en todo lugar ofreciendo salvación.
y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, de toda estatura, de traducirse aquí, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Entonces ya le dije aquí, las vendas mágicas son falsas doctrinas que cubren las manos salvadoras del Mesías. Fíjense que el Señor dice que cazan las almas con esas falsas doctrinas. ¿Ok? Entonces muchos falsos predicadores y predicadoras han escrito libros, han hecho películas, videos, tutoriales sobre el famoso rapto de la iglesia y reciben mucho dinero de aquellos que han creído esta mentira. Versículo 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada, por dinero, y por pedazos de pan, fragmentos. Recuerden, los pedazos de pan simbolizan falsas doctrinas, fragmentos, ¿okay?, de la palabra de Dios, del pan de vida que es Jesucristo. Matando a las personas que no deben morir, a esos tiernos que están buscando la verdad. Son bebés cristianos, no conocen bien la palabra de Dios. Esta gente los está matando espiritualmente porque les está enseñando una mentira y dando vida a las personas que no deben vivir. Aquellos impíos que viven una vida impía, pero ellos creen que con irse en el rapto todo va a estar bien. Mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Qué hace el pueblo de Dios? ¿Qué hace la iglesia? Escucha la mentira. ¿Sí ven? Escuchan la mentira. Por eso van a recibir la ira de Dios, porque rechazan la verdad. ¿Cuál es la verdad? Antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, primero vendrá la apostasía y se manifestará el anticristo. Esa es la verdad. No la rechacen, porque si no, van a recibir esa ira de Dios. Versículo 20. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién? El Señor mismo. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, vuestras falsas doctrinas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cacéis volando. Esta es una mala traducción, hermanos. Estoy hablando aquí la Reina Valera 60, ¿ok? La Biblia King James tiene la traducción correcta y expresa lo que dice el idioma hebreo original. Entonces vamos a leer desde la Biblia King James 1611. Yo ya se la he traducido de inglés a español, palabra por palabra, dejando todo intacto, la traducción intacta. ¿Okay? Dice así, versículo 20. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra vuestras almohadas, con las que allí cazáis las almas para hacerlas volar. Rapto al cielo, rapto secreto al cielo. Y yo las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las almas. Las hará libre. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libre de toda mentira. Incluso las almas que vosotros cacéis para hacerlas, ¿qué? Para hacerlas volar. Volar para salvarse. Eso es lo que enseña el rapto secreto. Entonces aquí tenemos vendas mágicas, velos mágicos y almohadas. ¿Sí? La almohada es un cojín o un almohadón que cubre un asiento o una cama. Entonces esto representa el crecimiento de esta mentira, de esta falsa doctrina a través de los años, de los siglos. ¿Okay? Comenzó como una venda que podía cubrir los ojos. Se hizo un velo que finalmente cubriría toda una cara, ¿no es cierto? Y finalmente se convirtió en una almohada, un almohadón que tapa completamente las manos salvadoras de Dios. Eso es lo que hace esa doctrina falsa. 21. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, esas falsas doctrinas, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Hoy en día muchas iglesias se llenan, están pero repletas de personas que han creído en esta mentira. Y todas esas personas dan diezmos, ofrendas, ¿y quiénes se están enriqueciendo? Estos falsos predicadores que están enseñando estas falsedades. Entonces, la raíz de la palabra velo aquí significa rasquetear o rascar. Entonces vámonos a 2 Timoteo 4:3, porque ahí habla de una rasquiña que va a haber en los últimos días. ¿Okay? ¿Cómo la gente va a sentir rasquiña? Vamos a ver. 2 Timoteo 4:3.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Van a escuchar puras fábulas y van a decir que esa es la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bella es la palabra de Dios! Esa no es palabra de Dios. Son inventos, estupideces, como dice la Escritura. Sino que teniendo comezón de oír, ahí está, rasquiña, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué son concupiscencias? Son cosas malas, maldad. Se puede traducir maldad, ¿ok? 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí ve? Todo el que estén escuchando estos falsos maestros, ¿qué les pasará? Apartarán de la verdad el oído y se van a volver a las fábulas. Van a creer que la gente se va a desaparecer inmediatamente, que los carros se van a chocar de repente. Todas esas son fábulas. Pero ¿cuál es la verdad? Antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, primero vendrá la apostasía y primero se manifestará el anticristo. Esa es la verdad. No aparten su oído de la verdad, volviéndose a las fábulas. No hagan eso. Cuiden, hermano, cuiden su fe, cuiden la verdad, la palabra de Dios. ¿Qué más dice el versículo? Dice, y sabréis que yo soy Jehová. Sí, aquí es la tercera vez que el Señor repite eso. Esta frase aparece 22 veces en el libro de Ezequiel. Esto lo dice el Señor porque cuando Él venga, todos los que fueron engañados sabrán que no habían adorado a Jehová, al Salvador, que es el Señor Jesucristo, sino al diablo mismo. Por eso el Señor les va a estar diciendo en ese momento, ahora sí saben que yo soy Jehová, no ese falso que está ahí, que estuvieron adorando. El número 22 representa luz en la Escritura, pero también representa doble desorden, que es el número 11, que significa desorden por 2, ¿ok? Versículo 22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo. Eso nos hace dar tristeza a nosotros que recibimos la verdad, cuando vemos tantos hermanos que están siendo engañados por estos falsos predicadores, al cual yo no entristecí. ¿Sí? El Señor nos dio la verdad, eso nos da gozo, pero nos hace dar tristeza esas mentiras que están enseñando allá afuera. Y fortaleciste las manos del impío. ¿Sí? Esos son los que no están totalmente entregados al Señor, pero ellos creen que se van a ir volando en un rato secreto. Entonces no estudian las profecías del fin, no estudian el Antiguo Testamento, no estudian el libro de Apocalipsis, porque el pastor, esos falsos predicadores le dicen, no tienes que estudiar eso, nosotros no vamos a estar aquí. En Apocalipsis 4:1 la iglesia se va en el rapto. Eso es mentira. El que fue llevado al cielo fue Juan, no la iglesia. Entonces, tuercen la palabra de Dios y están enseñando estas estupideces. Escúchenlo bien, estupideces. Porque la Biblia le llama a ellos falsos profetas insensatos. Que esa palabra ya vimos que significa estúpido, tonto. Están enseñando tonterías, estupideces. Se van a desaparecer millones de personas en cualquier momento. Y los aviones se van a caer porque los pilotos van a desaparecer. Eso es una estupidez. No hay nada más que hacer, hermano. O sea, es tan estúpido lo que enseñan que si usted se pone a pensar y analizar objetivamente, no subjetivamente, sino objetivamente, y a escudriñar la palabra de Dios, se van a dar cuenta que eso no está en la palabra de Dios. Son fábulas. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que el diablo se hará pasar por Jesús y vendrá a decir, yo soy el Mesías Salvador, porque Él ya se hace pasar por el Señor Jesucristo. Entonces, cuando se manifieste, Él no va a hacer nada diferente. Por eso está escrito que los padres se entregarán a la muerte, que eso va a ser el diablo, ¿ok? Aquí la muerte representa al diablo, que es muerte espiritual, como dice Hebreos 2:14, a los hijos. Los padres entregarán a los hijos a la muerte. Lucas 21:16. ¿Tú entregarías a tu hijo al diablo? Claro que no. Pero si tú crees que ese primer Cristo que ha venido es el Mesías Salvador, que va a ser el diablo mismo, y tu hijo no es salvo, tú lo llevarías a los pies del diablo en un segundo. ¿Por qué? Porque te han enseñado que Cristo vendrá primero para llevarnos al cielo. Entonces vas a confundir al diablo por Cristo. ¡Guácala! Recuerda, el diablo es un ser sobrenatural y vendrá a hacer muchos milagros y señales engañosas para engañar, si fuese posible, lo cual no es ni será jamás, a los escogidos de Dios. Entonces, ¿dónde está eso? Mateo 24:24
y 2 Tesalonicenses 2, 9 al 10. Entonces, será muy fácil para el diablo cuando muchos le pregunten, ¿por qué no nos fuimos arrebatados en las nubes y llevados al cielo todavía? Él simplemente les dirá, porque primero hay que salvar a muchos. Así será como los padres entregarán a sus hijos a la muerte, a esa muerte espiritual, porque adorar al diablo te va a causar la muerte espiritual. Sí, ¿tú crees que eres salvo? ¿Tú crees que vas a seguir siendo salvo después de adorar al diablo? ¿Tú crees que vas a entrar en la boda del Cordero siendo un adorador de Satanás? Nunca, nunca. Entonces, ¿qué dice Zacarías 11:15? Dice, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Ya recuerdan que esa palabra insensato, ¿no? Lo que significa. Entonces los pastores insensatos, que son necios, predican a este pastor salvador, falso. Zacarías 11:16 dice, porque he aquí, yo levanto, ese es el Señor que va a mandar a Satanás, ¿sí? Para castigar a su pueblo que no obedece la verdad. Yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas. Él no viene a salvar. Él va a decir que viene a salvar, pero no viene a salvar. Sigamos leyendo. Ni buscará a la pequeña. No le importará si un bebé cristiano está buscando la verdad. Ni curará la peniquebrada. Esos que andan afligidos y que necesitan de Dios, Él no viene a darles salvación. Ni llevará a la cansada a cuestas. Él no viene a dar reposo espiritual, sino que comerá la carne de la gorda. Viene a destruir espiritualmente y romperá sus pezuñas. La va a destrozar, ¿sí? Le va a romper sus pezuñas. Se le va a comer la carne gorda. Entonces es una destrucción espiritual. Él viene a causar perdición espiritual. Por eso se llama el hijo de perdición. En 2 Tesalonicenses 2:3. Primero se manifestará el hijo de perdición, este diablo, que es el destructor. ¿Okay? Entonces Dios levantará un pastor destructor, que va a ser Satanás, el destructor, para castigar a su pueblo desobediente. ¿Por qué? Porque ellos no quieren escuchar lo que Dios dice. Ellos prefieren escuchar lo que el hombre dice. Bueno, para terminar, regresemos a Ezequiel 13:23. Y dice, por tanto, no veréis más visión vana. Está hablando aquí de los falsos predicadores y predicadoras. Ni practicaréis más adivinación. Ya no van a recibir ninguna revelación del diablo, porque el diablo va a estar preso en el milenio. Y libraré mi pueblo de vuestra mano. El pueblo va a recibir la verdad. Todos van a ser enseñados la verdad en el milenio. Y sabréis que yo soy Jehová. Allá no van a confundir al diablo por Jehová, ¿sí ven? Todos los falsos predicadores que enseñan esta falsa doctrina están fortaleciendo las manos del diablo. Ellos prometen un escape, una salida fácil. Oigan esta frase. No es necesario prestar atención a las señales de los últimos días, ni de estudiar el libro de Apocalipsis. Seremos llevados al cielo antes. Te lo hablan con una voz bien dulce, ¿no es cierto? Parece algo muy hermoso, pero es mentira. Es un engaño. Es perdición. Entonces así condenan a muchos, prometiéndoles la vida eterna, cuando en realidad solo habrá muerte espiritual. Entonces, creer en volar para salvarse es estar condenado a adorar al anticristo. Y eso es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque esa doctrina del rapto enseña que Jesús vendrá primero. Pero la Escritura, ya vimos varias veces, enseña que el anticristo, el hijo de perdición, que es Satanás mismo, él vendrá primero. Entonces, todo el que adore al diablo recibirá la ira de Dios. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, porque ha creído que está adorando a Jesucristo, porque el diablo vendrá a hacerse pasar por Jesucristo, y recibe la marca en su frente, esa es la mente, ¿ok? Eso está en Ezequiel 3. O en su mano, que es su mano derecha, que es símbolo de obras. Entonces otra palabra significa que tú recibes la mentira en tu mente y crees que el diablo es Jesús y empiezas a obrar por él. Eso es lo que tú haces con tu mano. ¿Okay? Versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces la ira de Dios va a ser derramada sobre ti si tú
has creído esa mentira y has adorado al diablo porque te enseñaron que el Señor venía primero, pero el diablo viene primero y tú lo vas a confundir como Jesús, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Es un juicio delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, cuando el Señor venga, va a derramar la ira de Dios sobre ti por haber adorado al diablo. ¿Por qué? Porque no escuchaste la verdad, la rechazaste. 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Cuántos siglos hay en un milenio? Hay 10 siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. ¿Quién es nuestro reposo? El Señor Jesucristo. Entonces, estos cristianos apóstatas, durante el milenio, ellos no van a estar cerca de Cristo, ni lo van a poder ver, porque ellos adoraron al diablo. Entonces ellos no van a tener reposo. Ellos van a estar en angustia por todo ese tiempo. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces esto es algo muy serio. Creer en esa mentira que se llama el rapto es algo muy serio, hermanos. ¿Todavía quieres volar para salvarte y escapar la ira de Dios? Si sigues creyendo esa mentira, vas a perder tu vida. Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida en un vuelo secreto al cielo, la perderá. Y todo el que pierda su vida, que esté aquí hasta el último, perseverando en la palabra de Dios hasta el último, no importa si me matan el cuerpo, yo voy a quedarme aquí firme hasta que venga el Señor. Por causa de mí, ¿sí? Por predicar la palabra de Dios, por causa del nombre del Señor Jesucristo, la hallará. Solo los que perseveren en la verdad hasta el fin, no hasta un rato secreto, sino hasta el fin, se salvarán de la ira de Dios. 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es posible que muchos aquí digan, ay no, pero Mateo 24 no es para la iglesia, es para los judíos. Ya vamos a ver en otro estudio que Mateo 24 sí es para la iglesia. ¿Quiénes preguntaron al Señor sobre su venida y del fin del siglo? Los discípulos del Señor. ¿Quién es un discípulo del Señor? Su iglesia, los que han creído en el Señor. ¿Sí ve cómo es de simple, hermanos? El Señor deja la Escritura tan simple y la quieren complicar tanto y le dan tantas vueltas y tantas torceduras y que la hermenéutica y que la escatología y que esto y que este otro. Y eso es pura confusión cuando está tan claro. Es tan sencillo que hasta un bebé, hasta un niño de 5 años puede entender esto. ¿Qué? Los discípulos del Señor, ellos son la iglesia del Señor. Entonces, el Señor promete protegernos del engaño del diablo durante la gran tribulación, pero si perseveramos en su palabra. Vamos a leer Apocalipsis 3:10 en la Biblia Latinoamericana 1995, porque la Reina Valera, se los digo desde ya, está mal traducida. Averígüenlo, que yo ya lo he averiguado. Yo no voy a decir cosas que yo no he averiguado. Y dice, has guardado mis palabras. ¿Has hecho qué? Hemos guardado la palabra de Dios, que ponen a prueba la constancia. Esa es la perseverancia, ¿ok? Pues yo te protegeré. ¿Yo qué? Aquí dice el Señor, yo te protegeré. ¿Cuándo? En la hora de la prueba. Esa es la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero. No solamente sobre unos que se quedaron atrás y no se fueron en un rato secreto, sino sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra. ¿Cuántos habitantes de la tierra? Todos los que habitan la tierra. Todo, el mundo entero. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor? Protegernos durante la hora de la prueba, durante la gran tribulación. ¿Protegernos de qué? Del engaño. Porque el diablo vendrá a engañar con paz y seguridad. Así que Él es Cristo. Él no viene a volar cabezas, como enseñan comúnmente allá afuera. ¿Ustedes creerían que un ser que ha venido a decir que Él es Jesús y viene a volar cabezas y a causar guerras, matanzas, destrucción por todos lados, ¿ustedes creerían que Él es Jesucristo, que Él es Dios en la carne? Jamás. Entonces es una mentira. Les han dado una mentira, un cuento. La Biblia enseña claramente que el anticristo vendrá con paz y seguridad. Así es como él viene a engañar al mundo entero. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
Algunos apostatarán de su fe. ¿Qué van a hacer? Van a apostatar de su fe. Van a abandonar la fe en Cristo. Escuchando espíritus engañadores, a esos falsos predicadores que están siendo influenciados por esos espíritus malignos, por los espíritus del diablo mismo, ¿ok? Y a doctrinas de demonios. Ese es el rapto de la iglesia. Es una doctrina de demonios. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Sí? Aquí hace la conexión entre profetas y maestros. En la Escritura puede significar lo mismo, dependiendo del contexto, ¿ok? Que introducirán encubiertamente, eso sin darse cuenta, los que no han escudriñado, los que no conocen bien la palabra de Dios, los que no han estudiado suficiente para no dejarse engañar. Entonces estos falsos predicadores van a introducir esas herejías, esas falsas doctrinas de demonios, encubiertamente, sin que los demás se den cuenta. Ellos van a creer que es una maravilla de Dios lo que están predicando. Y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué? ¿Qué van a hacer estos falsos maestros? Van a negar al Señor que los rescató. ¿Cómo? Cuando adoren al primer Cristo que se les aparezca, que va a ser el diablo, haciéndose pasar por Cristo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuál será esa destrucción repentina? La ira de Dios. Esa palabra, destrucción repentina, esa frase, también está en otra escritura. Primera Tesalonicenses 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Entonces ya deben de saber, debemos de saber las profecías del fin. Ya no hay necesidad de que alguien te las esté enseñando. Tú debes de ya haberlas aprendido. Si estás viviendo en la última generación, debes de haber aprendido ya todas estas profecías. O por lo menos estar escudriñándolas actualmente, ¿ok? Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, esa es la venida del Señor para comenzar el milenio, los 1000 años del reino del Señor aquí en la tierra, vendrá así como ladrón en la noche. Vendrá sorpresivamente, no de repente. Esa palabra ahí no significa de repente o en cualquier momento, como enseñan los falsos predicadores. Significa sorpresivamente, así como un ladrón te sorprende en la noche cuando estás durmiendo y crees que todo está bien en tu casa. ¿Okay? Versículo 3. Que cuando digan, ¿quiénes? Los que han creído esta mentira, el rato secreto. ¿De creen que Cristo vendrá primero a llevárselos al cielo? Entonces, ¿qué van a estar diciendo ellos? Cuando digan paz y seguridad, ¿sí ve? El diablo viene a traer paz y seguridad. Porque si viene a traer guerra, matanza, decapitaciones, nadie le va a creer que Él es Cristo. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Lo mismo que leímos en 2 de Pedro 2:1. Como los dolores a mujer encinta. Dolores de parto. ¿Dónde leemos sobre los dolores de parto? En Mateo 24, lean Mateo 24. Estos son principios de dolores, que significa ahí dolores de parto. Y no escaparán. ¿Qué es lo que anhelan los que creen este rapto de la iglesia? Anhelan volar para salvarse, para escapar, ¿no es cierto? Quieren escapar la gran tribulación, la ira de Dios. Pero hermanos, si nosotros somos fieles al Señor y estamos obrando el bien, la ira de Dios jamás podrá ser dirigida a nosotros. Entonces no hay de qué escapar. ¿No se dan cuenta de eso? ¿De qué quieren escapar si el Señor no va a dirigir su ira a nosotros, a los fieles, a los que mantengamos vírgenes, a esas 5 vírgenes prudentes que van a esperar con suficiente aceite, que es verdad, suficiente verdad, para que esas lámparas no se apaguen, para que no andemos en tinieblas? Nosotros vamos a estar aquí esperando al esposo hasta el final, sin descarriarnos, sin salir a comprar aceite a los que venden, porque sabemos que durante la gran tribulación nadie podrá comprar ni vender si no se recibe la marca de la bestia, o sea, si no se cree que ese Jesús que ha venido primero es Jesucristo. ¿Okay? Entonces, versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y las tinieblas son del diablo. Nosotros no estamos en tinieblas, estamos en luz. La palabra de Dios es luz. Reciban la verdad, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces,
Ese día va a sorprender como ladrón solamente a los que están en tinieblas, a los que se están dejando engañar, porque rechazan la verdad. ¿Cuál es la verdad? Primero vendrá el anticristo. Antes de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, primero vendrá el anticristo. ¿Ok? Esa es la verdad. Todo el que rechaza esa verdad va a terminar aquí, en esta ira de Dios, en esa destrucción repentina. Dios mismo te lo acaba de advertir con su palabra. No rechaces la verdad de Dios, porque eso te va a causar mucho dolor. Bueno, entonces aquí terminamos este estudio, esta primera parte de este estudio. Y en la segunda parte vamos a ver el verso que se usa en el mundo entero, que es 1 Tesalonicenses 4:17. Entonces vamos a estudiar ese verso detalladamente, lo vamos a deshuesar, como dicen en algunos países. Vamos a deshuesar esa escritura y vamos a averiguar qué es exactamente lo que está diciendo ahí en el idioma griego, porque tenemos que estudiar los idiomas originales. Porque muchas traducciones han supuesto ciertas palabras ahí como para dar un entendimiento más claro y cosas así, ¿no? Pero eso es dañino porque están añadiendo a la palabra de Dios y cambiando el significado totalmente. Entonces, el próximo estudio va a ser un estudio detallado sobre 1 Tesalonicenses 4:17. Espérenlo, ¿ok? Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, estoy agradecido por haberme escuchado hasta el fin de este estudio. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes y lo espero para el siguiente estudio. Que Dios me los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!